Tu dinero en acción, episodio 11. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy, tras 10 capítulos en los que, aparte de presentar el podcast y contar varios asuntos muy básicos sobre inversión, a nivel de introducción para aquellas personas que quieran aproximarse al mundo de la inversión, y después de ir alternando capítulos con contenido más divulgativo y capítulos más centrados en compañías concretas, creo que tras 10 capítulos hoy es el momento de hacer un pequeño alto en el camino y cumplir otro de los principales propósitos de haber creado este podcast. O bueno, más bien cumplir de paso dos de los propósitos de haber creado el podcast. El primero de ellos es el de responder las preguntas de los oyentes, sean partícipes de nuestro fondo o gente cercana o posibles interesados que les interese todo esto de la inversión y que no tengan una persona a la que consultarle dudas sobre inversión, sobre productos financieros, sobre cualquier cosa relacionada con este mundo de los mercados financieros, pues creo que me parece un foro bastante bueno y útil el poder resolver aquí ante todos vosotros todas esas cuestiones que sean las respuestas de utilidad para todos. Y además resulta que recientemente, estos últimos días, estas últimas semanas, pues está habiendo reiteradamente preguntas sobre un tema de mucha actualidad, y sabéis que cuando presenté el podcast os dije que uno de los motivos de lanzar el podcast era comentar cuestiones importantes que estuviesen pasando a nivel económico, a nivel geopolítico, a nivel social, etcétera, que pudiesen afectar a nuestras inversiones, y estamos teniendo una de estas situaciones, ¿no? Entonces, en el capítulo de hoy, pues voy a intentar responderos las dudas que hemos recibido a lo largo de estas últimas semanas y voy a hacer especial hincapié en el asunto sobre el que más nos están preguntando y que, bueno, pues parece que está preocupando más a los mercados estos últimos días, como es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, como esta cuestión es la más reiterada y quizá es sobre la que quiero extenderme un poquito más, voy a empezar dejando para el final, si cabe, lo más interesante, para citaros a que lleguéis hasta el final del episodio. Voy a tratar de resolver primero las 4 o 5 preguntas que me parecen muy interesantes que nos han llegado estos últimos días, que creo que tienen utilidad para resolverlas aquí en el podcast y que puede ser un tema que os interese a todos vosotros. Entonces, bueno, por aquello de la privacidad no voy a citar apellidos, pero bueno, para que la persona que me ha enviado la consulta sepa que me estoy refiriendo a él, sí que voy a citar el nombre. Y nada, pues empezando con ello, bueno, pues tenemos por aquí unas cuantas consultas bastante variadas y creo que bastante interesantes. Comenzando por la primera, Rafael nos pregunta, pues suponiendo que yo estoy invirtiendo a largo plazo y que sabemos que tenemos que mantener la calma cuando el mercado no va bien, teniendo esperanza de que todo volverá a su cauce, que efectivamente pues todo esto de la inversión, si lo haces bien, si escoges buenos fondos, buenos gestores o buenas compañías, etcétera, buenas inversiones en definitiva, pues no es un camino rectilíneo, pero debería ser ascendente con sus curvas intermedias, ¿no? Ascendente, es decir, con una generación de valor de largo plazo. Entonces, ¿cuándo es el momento en el que una inversión consideramos que es errónea o que nos está saliendo mal o que nos hemos equivocado? Y en definitiva, ¿cuándo debo decidir abandonar el barco? Muy buena pregunta por parte de Rafael. Intentando responderla de manera bastante breve, y creo que aplica para todos los productos financieros, fondos, acciones,
En realidad yo creo que debemos abandonar el barco cuando tengamos información suficiente para concluir que estábamos equivocados en nuestras tesis iniciales. Quizá pues esto de estar equivocados en nuestras tesis iniciales aplica más a la inversión en una compañía concreta. Pues oye, pues yo pensaba que el management de la empresa era íntegro y resulta pues que me han engañado, son más promocionales de lo que pensaba, el negocio no es de tanta calidad y de repente vienen unos cuantos trimestres reiteradamente peores y la compañía cae en ventas, cae en márgenes, o un competidor le hace daño antes de lo que yo pensaba que podría hacerlo, no tiene tanta ventaja competitiva. Me habían dicho que no iban a usar deuda y de repente veo que la compañía está mucho más endeudada de lo que yo pensaba, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues si son cuestiones que afectan a la parte principal de las tesis, yo intentaría reducir las tesis de inversión a 4 o 5 variables muy relevantes que resuman si realmente esa tesis va bien y no llenarme de ruido pensando en 40 variables diferentes, porque entonces va a ser muy difícil monitorizar si va bien o no. Si una de las partes importantes que hace que cambie la tesis para mal vemos que efectivamente ha variado, tenemos que tomar la decisión y asumir el error, ¿no? Esto quizá a lo mejor es un poco más difícil de aplicar para lo que sería un fondo de inversión, etcétera, pero realmente la política es la misma. Es decir, si nosotros invertimos en un gestor que nos ha dicho que no le gusta la deuda y que no hay que invertir en empresas endeudadas y de repente pues empezamos a ver que tiene el 80% de la cartera en empresas endeudadas, pues no está cumpliendo con lo que nos había dicho. Si hay un gestor que nos dice pues que va a invertir en una cartera conservadora con bastante estabilidad y pocos movimientos cuando viene en crisis y de repente pues estamos viendo que tiene caídas muy fuertes y que la empresa, o sea, que la cartera tiene un nivel de exposición mucho más alto que el que nos habían dicho, pues también es un motivo para pensar que no están haciendo lo que habían dicho, etcétera, 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 ¿no? Es decir, simplemente cuando veamos que el gestor o la persona a la que le hemos confiado nuestros ahorros está haciendo algo distinto de lo que había dicho, oye, mira, pues es que me gustan las compañías de calidad y de repente pues empiezo ya a tener la cartera llena de negocios cíclicos o minas o lo que sea, ¿no? Pues considero que un fondo de microcaps que de repente pues tiene la cartera llena de big caps, de FANGs, etcétera, ¿no? O al revés, oye, pues un fondo que tiene un mandato de invertir en tecnología americana y tal, y de repente pues ves que está haciendo cosas distintas. En definitiva, básicamente debemos monitorizar permanentemente, y es muy importante que la filosofía de inversión sea de largo plazo y que nosotros, si vemos que hay pequeñas variaciones en un trimestre que no forman parte de las cuestiones fundamentales de esa inversión, es decir, que no varían a los KPIs, o sea, a los Key Performance Inputs o Key Performance Indicators, ¿no? que dicen los americanos, es decir, los puntos claves que nosotros hemos establecido como cruciales para tomar una decisión sobre esa inversión. Es normal que haya trimestres puntuales malos, es normal que en un gestor que tenga una filosofía de 5, 6, 7, 8 años en adelante pueda pasar una racha de 1 año, 2 años mala, no hay ningún problema por eso le pasa a todos los gestores y debemos confiar a largo plazo. Oye, si un gestor ha dicho que va a hacer retornos de doble dígito anual y lleva 10 años y está haciendo retornos del 2, pues lógicamente no está cumpliendo con lo que había dicho y lógicamente pues a lo mejor no está ganándose las comisiones, ¿no? Todo este tipo de cuestiones es algo que el inversor debe monitorizar periódicamente para saber si la inversión sigue su curso o si se estaba equivocando. Jesús nos pregunta cómo empezar una carrera en el mundo de finanzas e inversión. Quizá esta es de las listas de preguntas la que menos puedo ayudaros yo, porque al final el foro en el que estamos, en un podcast pues centrado más en gente que quiere empezar a invertir o que está buscando cómo invertir o esas claves de cultura financiera de por qué generar interés compuesto, cómo salirse del círculo bancario y hacer inversiones independientes y bien asesoradas, etcétera. Pues quizá no es la persona que más esté buscando una carrera financiera dedicándose a las finanzas. Pero como es una pregunta que sé que es bastante recurrente entre la gente más joven que a lo mejor está en sus últimos años de carrera o que ha terminado la carrera y está o mirando a ver si se hace un máster o qué certificado estudia o cómo encauzarse hacia el primer trabajo, bueno, yo simplemente decir mi opinión breve y os voy a redirigir, os voy a citar a que habléis con las personas que yo creo que sí que os pueden ayudar mucho más que yo en esto, ¿no? En primer lugar, me parece que, y ya lo han dicho muchos gestores buenos que se dedican a esto, me parece fundamental una base académica fuerte y una formación teórica y práctica importante a nivel contable. Es decir, cualquiera que se quiera dedicar a análisis de inversiones, sea porque pasa por un proceso de auditoría, por análisis de riesgos, como fue mi caso,
cualquier tipo de trabajo relacionado con el análisis contable, hay que tener un conocimiento contable muy profundo. Si no se tiene o se acaba de terminar de estudiar, hay que pasar por cursos o certificaciones que tengan una carga de contabilidad importante. O sea, el tema de la contabilidad para el análisis de empresas es muy relevante. Jesús nos pregunta si hacer un curso pues, como el arte de invertir, o hacerse la acreditación EFA o hacerse la acreditación CFA. Todos estos cursos, tanto el arte de invertir como uno de los que os voy a citar ahora, Academia de Inversión, son muy interesantes para introducirse al análisis de compañías y saber si es un mundo que realmente nos atrae para después dedicarnos a eso, ¿no? Luego yo creo que habría que profundizar más. La acreditación EFA o EFPA pues no me parece que sea quizá lo que está buscando Jesús, pues probablemente para una persona que está en una oficina bancaria o que quiere ser gestor de clientes, etcétera, pues pueda ser un requisito que cumpla como para poder asesorar, pero no tiene la carga académica ni el temario necesario para tener todos los conocimientos que hay que tener para esto, ¿no? Y la de CFA pues sí que los tiene, pero es muy compleja en inglés y requiere pues a lo mejor de 2 o 3 años. Para cada nivel hacen falta 300 o 400 horas, con lo cual ya estamos hablando de saltos de varios escalones de divisiones intermedias, ¿no? Es decir, yo creo que es un salto bastante importante para alguien pues, que está empezando y que viene de la carrera y demás. Dicho esto, y antes de citaros a las 2 personas que yo creo que son las más importantes con las que deberíais hablar en caso de que queráis encauzar vuestra carrera hacia el mundo financiero, me preguntaron en varias ocasiones ya, oye Javier, ¿cómo harías para tener un fondo? Porque esto, pues hay mucha gente que le gusta lo de análisis de empresas y cómo has hecho tú, etcétera. Bueno, yo siempre digo lo mismo, o sea, cada uno tiene que buscar su camino y hay diferentes caminos y puede haber muchos caminos válidos. Pero creo que hay un factor común entre todos los caminos, que es cada uno al final debe proponerse a sí mismo decir, oye, pues como pasa en cualquier profesión, sin decir palabrotas, por mis narices, ¿no? Es decir, esto lo voy a sacar yo pues porque yo lo valgo y porque trabajo y porque soy muy currante, etcétera, etcétera. Eso creo que es aplicable a cualquier profesión. El sector financiero tiene muchas barreras de entrada, principalmente la gestión de activos. Al final, pues la barrera principal que tiene, aparte de regulatoria, es capital. Necesitas un dinero para empezar, no puedes montar un fondo con 10.000 euros, necesitas como mínimo pues 2 o 3 millones de euros y diversificado entre bastantes clientes y cada vez más carga regulatoria, como explicaré en otra de las preguntas que tenemos aquí sobre los asesores registrados y no registrados. Entonces, bueno, pues requiere de mucho empeño, de mucha formación académica, de pasar todas esas barreras regulatorias y además ganarse la confianza de gente que te aporte su capital externo y demás, ¿no? Pero como pasa en cualquier trabajo, cada uno si busca su camino, si se relaciona bien, si habla con personas del sector, si es muy trabajador, si hace análisis, si echa currículums, si se dedica a gestionar capital cercano de gente, familia, que familia manda a otros amigos, amigos mandan a otros familiares, etcétera, etcétera, tirando del hilo. Y lo más importante de este sector, lo más importante y más complicado es levantar el capital. Todo lo demás, si hay capital, esto es una de las claves que yo digo. Si por mis narices yo levanto el capital, por mis narices yo consigo otro cliente, y hay que ver cómo se hace al principio para cumplir con la regulación, porque al principio pues es un poco la pescadilla que se muerde la cola. No tengo los permisos, entonces no puedo levantar capital, pues a lo mejor a algunos se le ocurre hacerlo bajo cuerda y demás, pues todo esto es complejo, pero hay que empeñarse en que yo quiero ir hacia ahí y lo voy a conseguir, ¿no? Si levantas el capital, básicamente como que a partir de un cierto nivel de capital para arriba, el sector, el regulador, el banco, el fondo, todos los diferentes actores que puedan tener que estar relacionados con esa carrera profesional, como que de repente se empiezan a extender alfombras rojas, ¿no? Es decir, si tú llegas con una cartera relevante que le interesa a la gestora o que le interesa el proyecto que quieres sacar adelante, pues como que se facilitan mucho las cosas. Con lo cual, lo primero que diría es, si quieres gestionar capital ajeno, lo primero es que consigas ese capital ajeno. Para las personas que quieran pasar por fases intermedias más de formación, de acreditación, mentoring, cómo acabar en un hedge fund, o cómo acabar en private equity, o cómo convertirme en analista y aprender a analizar una compañía, etcétera, etcétera, las 2 personas creo que mejores con las que podéis hablar en España son Paco Lodeiro, de Academia de Inversión. Tiene unos cursos, tanto un curso gratuito como después un curso avanzado de pago, como también una formación para acompañaros en la acreditación CFA, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una persona que para irse hacia el mundo del análisis de empresas y aprender a valorar compañías, la posibilidad de sacarte una certificación potente como es el CFA, etcétera, es la persona con la que creo que deberíais hablar. Paco Lodeiro, Academia de Inversión. La segunda persona que es más relacionada con el mentoring o con el iniciar carreras profesionales en el mundo de banca, private equity, hedge funds, etcétera, es Edu Riera. Lo podéis buscar por internet o por Twitter, buscáis Edu Riera. En Edu Riera es Free Cash Flow to Equity, es su cuenta de perfil. Y Edu tiene pues Mentes Project, que es pues un proyecto de mentoring
súper chulo, que hacen promociones de estudiantes con buenos currículums, trabajadores, etcétera, que consiguen plazas para darles becas o programas de internship, o sea, de becarios en entidades financieras muy potentes. No solo eso, sino que como ya tienen experiencia y saben por dónde tienes que ir para acabar en cada sitio, qué certificado potente de si el GMAT o no el GMAT, o si el CFA o no el CFA, qué máster le tienes que poner por complemento a esta carrera, etcétera, etcétera. Me parece que es gente muy interesante con la que hablar cuando seas el padre del chico o chica adolescente que quiera dedicarse a esto, o si eres activo en Internet y cuando aún te falta 1 o 2 años para acabar la carrera, ya estás buscando dónde vas a ir, sea el hijo o la hija, o sea el papá o la mamá, que hablen con esta persona, porque creo que le puede ayudar a encauzar muy bien. Y yo recuerdo cuando yo tenía 17, 18, 19, 20 años, pues la verdad es que no tenía ni idea. Fui encauzándome un poco por donde me iba llevando pues mi currículum, las oportunidades que iban surgiendo y lo que me parecía que era un poco mejor, pero tener un poco más de visión global y alguien que me llevase o me guiase con un poquito más de perspectiva de las diferentes alternativas que hay y cómo conseguir cada una de ellas, me parece muy, muy, muy interesante. Javier pregunta sobre Open Lending. Me dice que es una compañía sobre la que podría comentar algo en algún capítulo. Bueno, para el que no la conozca, Open Lending es una compañía que tenemos nosotros en la cartera del Fondo de Acción Global y como en los últimos capítulos, tanto en el balance anual como en el repaso de resultados empresariales, hablé sobre diversas compañías, pues Open Lending es una sobre las que todavía no he hablado nada porque ni había presentado resultados ni había ninguna novedad relevante que comentar. Voy a citar a Javier a los próximos capítulos en los que hable de empresas, porque seguro que en la segunda parte del capítulo de resultados empresariales o en algún capítulo específico que explique tesis de inversión de la cartera más en detalle, seguro que Open Lending será una compañía sobre la que hablaremos. Pero para responder un poco a su pregunta, dice, ¿podrías comentar algo? Pues comento algo sobre Open Lending para dar una pequeña introducción, porque no quiero extenderme aquí muchísimo sobre la compañía, porque al final sería monopolizar el capítulo de dudas y respuestas sobre una empresa sola y creo que no es el objetivo, ¿no? Pero Open Lending es una plataforma que está un poco disrumpiendo, es uno de los jugadores que está disrumpiendo la industria de los scorings para crédito, por decir de alguna manera, para lending, o sea, para créditos, para financiaciones de automóviles en Estados Unidos. Y básicamente, por hablar un poco del sector en general, que también hay otras compañías que están en este proceso de utilizar los datos, la carga de datos tan fuerte que tenemos a día de hoy, el análisis de datos, la inteligencia artificial, etcétera, para generar modelos matemáticos predictivos mejores que los que existían en las entidades financieras antes. Hay otra que se llama Upstart, que está creciendo mucho ahora, etcétera. Lo que viene a ser es, oye, pues Open Lending tiene una carga de datos de 20 años propietario, de muchísimo histórico, de muchas operaciones de financiación de automóviles, de todos sus datos, toda la información que va implementando sobre sus usuarios de estos últimos años, que ha habido una manera de rastrear datos y de tener información curricular, dónde han estudiado, datos de tarjetas de crédito, dónde residen, pues ya sabéis, ¿no? Es decir, una cantidad de información mucho más profunda sobre cada usuario de lo que tenían antes, ¿no? Entonces, bueno, pues han generado una plataforma, un software con un algoritmo que para todas las operaciones semi-subprime, podríamos decir, es decir, las que no son prime directamente, pero no llegan al scoring bajando de ser subprime, sino esos puntajes entre 600 y 650 FICO es una de las principales empresas de scoring para préstamos bancarios, y todas esas operaciones que no estaban llegando y que la empresa financiera o el banco de la empresa de automóviles tenía que rechazar, pues Open Lending, con su scoring que tiene una carga de datos muy importante, consigue hacer un modelo que falla muy poco y hacer un pricing, es decir, fijar un tipo de interés para ese crédito muy acertado para el nivel de riesgo que tiene esa operación. Entonces, es un modelo en el que todas las partes ganan. Hay como un triángulo entre el que se quiere comprar el coche, la empresa que se lo vende, la empresa que financia esa operación, que puede ser la propia empresa automovilística o una credit union, lo que sería una caja regional que financia ese automóvil. Y por último, una empresa aseguradora, que tienen contratos con aseguradoras americanas muy potentes y que son muy complicados de conseguir, que lo que hace es que a la credit union o a la empresa de automóviles que financia ese vehículo, ellos lo que hacen es con todo su data propietaria, o sea, con todos los datos de las quiebras, o los impagos de todo ese histórico de datos que tienen, hacer un scoring muy, muy, muy preciso, con el cual la información que le facilitan a la empresa aseguradora, la aseguradora puede asegurar el impago de ese crédito. Con lo cual, la empresa financiera que financia ese vehículo
Primero, consigue financiar un vehículo, o sea, hace un deal a un precio más adecuado y probablemente en algunos casos consigue financiar un vehículo que en otro caso, como no llegaba al rating FICO, pues no habría financiado. Es decir, consigue hacer más operaciones, pero con seguridad. Además, consigue lo que se llama el Lending Protection, es uno de los productos que tiene Open Lending, que es la protección para el prestamista, porque consigue casar esa operación con un seguro de crédito de una empresa aseguradora que, como sabe que el rating de Open Lending es muy bueno, asegura el impago de ese crédito. Y además, el comprador del vehículo puede acceder a una financiación a comprarse un coche cuando en otra situación no le habrían dado el crédito porque no llegaba a los ratings adecuados. Con lo cual es una solución que beneficia a todas las partes y que está introduciéndose muy poquito a poco entre las credit unions y las empresas de coches grandes a través de que los fundadores de esta compañía han ido consiguiendo acuerdos poco a poco. Es decir, es difícil conseguir esos acuerdos con las credit unions y las empresas de automóviles, es muy difícil conseguir esos acuerdos con las empresas aseguradoras y toda esa dificultad, todo ese know-how, todos esos acuerdos que tienen comerciales con estas entidades tan grandes y tan difíciles, que al final es un sector que se mueve muy despacio, pues es una ventaja competitiva muy grande para esta empresa. Básicamente, por resumir un poco lo que ha pasado con esta compañía en los últimos tiempos y por qué nosotros hemos aumentado bastante la posición, el mercado con todas las compañías de lending, que Open Lending importantísimo, no prestan ellos el dinero, no tienen el riesgo del crédito ellos encima, ellos no tienen riesgo de balance. De hecho, es una compañía súper ligera de activos, el 70% de las ventas es EBITDA, genera cajas raudales, es un modelo de negocio espectacular. ¿Qué sucede? Durante el último año y pico, con toda la liquidez que inyectaron en Estados Unidos, los varios planes de rescate de varios trillions, los cheques que entregaron, los tipos de interés cero, etcétera, el pleno empleo que tienen allí, etcétera, estamos en una época de bonanza económica y de situación históricamente baja de impagos. Es decir, como que todo el mundo podía pagar porque tenía un cheque o le refinanciaban el crédito, tienen tipos muy bajos y demás. El mercado se está empezando a asustar un poco con que el aumento de la inflación y la posible subida de tipos de interés y ese drenaje de liquidez que tiene que empezar a producir la Reserva Federal Americana en el sistema de toda esa liquidez que metió para salvar de la pandemia de COVID, pues pueda empezar a suceder que aumente el nivel de impagos. Open Lending obtiene beneficios por dos vías. Tiene una tasa fija por cada préstamo que se formalice, le tienen que pagar una tasa fija. Y además tiene una participación en beneficio del crédito en función del performance, o sea, del rendimiento que tenga ese crédito. Si aumenta la tasa de impagos, la tasa fija que le pagan por cada crédito van a tener que pagársela igual. Pero el performance, es decir, el take profit, o sea, la parte de los beneficios que se va a llevar, si aumentan los impagos, se va a reducir mucho. Entonces el mercado está como asustado con esto y bueno, pues la compañía estaba bastante exigente a $40 y pico por acción y la han mandado ya no a exigente, sino a regalada, baratísima, a 16-18 euros por acción. Nosotros por eso hemos aumentado mucho la posición porque es un modelo de negocio que tiene un viento de cola importante, que solo con los acuerdos que tiene con las credit unions y con las varias OEM, que son las grandes automovilísticas, tienen mucho tamaño de créditos dentro de esas carteras para ir creciendo a lo largo de los próximos años, aunque no consiguiesen firmar ningún acuerdo nuevo, solo por el mayor uso que le vayan dando a esas empresas. Cuando firman un contrato con Open Lending, van probando el sistema y van viendo cómo funciona su scoring y si realmente tienen tanto éxito al predecir los impagos o no. Con lo cual, cuando van viendo que es exitoso, cada vez van utilizando más el sistema. Bien, pues aquí hay un doble hedge, por decirlo de alguna manera, es decir, que si pasa algo malo va a haber otra cosa buena que suceda para compensarla, y es la siguiente. Uno de los motivos por los que Open Lending en los últimos tiempos ha crecido, pero no ha crecido tanto como podría, es que han dicho que como el problema de los chips que hay a nivel mundial, es decir, hay una falta de suministro de chips, los coches nuevos han ido saliendo de las fábricas a cuentagotas. Cuando hay muy pocos coches nuevos, a continuación lo que hace la gente es que se pone a buscar coches de segunda mano. Y además mucha liquidez, tipos bajos y economía a top, carburando muy bien, ¿no? y tasas de empleo muy bajas. Esto ha hecho que se disparen los precios de los coches de segunda mano. Esto teóricamente a Open Lending no le debería afectar en nada, salvo por el hecho de que los precios más altos de los coches implican préstamos para financiarlos más elevados y hay muchas personas que estaban intentando acceder a una financiación de Open Lending y como el precio de los coches y el importe del crédito era más elevado, muchas de las operaciones no salían. Es decir, los posibles compradores no podían acceder a ese crédito por ese importe tan elevado y tenían que quedarse fuera. Bien, entonces, mirando por la otra parte, primero tenemos un viento de cola porque aunque aumentasen las tasas de impago, lógicamente
Open Lending, utilizando mucho más la cartera es decir, penetrando más la cartera de créditos de estas empresas con las que ya tiene acuerdos, deberían entrarle cada vez más operaciones al año, con lo cual solo por la tasa fija que cobra por la formalización de cada uno de esos créditos ya debería tener un beneficio mayor al que está teniendo ahora. Y la parte del beneficio que perdería en participación del beneficio de crédito si aumenta las tasas de impago, si aumentan las tasas de impago, por una lógica implicaría decir que o han subido los tipos de interés o a lo mejor la tasa de inflación ha ralentizado un poquito la economía, y si pasa eso, debería suceder al mismo tiempo que se normalicen los precios de los coches de segunda mano. Entonces, como que una cosa te compensa a la otra, porque si se normalizan los precios de los coches de segunda mano, todas esas operaciones que antes no podían formalizar Open Lending, ahora sí que podrá formalizarlas. Con lo cual, tienes un viento de cola en varias partes de la tesis, y la que el mercado está asustado porque podría suceder, como que si sucede, te compensa otra que empezaría a aumentar. Entonces, en definitiva, todo esto hay que ser conocedor, es un modelo de negocio que hay que entenderlo bien, es algo complejo de analizar y demás, no es la tesis más fácil que tengo en cartera, sino que depende de bastantes variables que hay que analizar muy bien, que hay que meterle tiempo, pero el mercado se ha pasado, en mi punto de vista, de la raya, tirando la cotización de la compañía, que ha caído más de un 50% desde máximos, y entonces eso es una situación en la que creo que para comprarte un negocio tan ligero de activos, a márgenes de vida del 70%, una conversión en caja altísima, y creo que a lo que son 16, 17 veces de este propio año 2022, pues vamos, un negocio de esta calidad, con el management, con tanta experiencia y con acciones, etcétera, pues me parece muy interesante para tener en cartera. Otro Javier, cambia de apellido, pero el nombre se mantiene, somos todos unos cuantos Javieres aquí, me pregunta que qué me parece el fondo PIMCO Diversified Income. Concretamente él tiene la clase retail en euros hedge, o sea, es decir, tiene una cartera de bonos globales, pero que toda la divisa de esos bonos, si son bonos americanos o son bonos canadienses o de donde sean, cubren esas divisas para que al fondo no le afecte la evolución de esas divisas como inversor en euros. Bien, me comenta que él cree pues, que tiene bonos a 10 años y que tiene un peso de 5% de su cartera y que pues, lleva un menos 6% en un mes, y que qué hace con él, porque bueno, pues no tiene mucho miedo al riesgo, pero que si suben mucho los tipos de interés, pues a lo mejor es mejor asumir la pérdida y cambiarlo. Bien, lo primero que tengo que decir, y ya cito al disclaimer que tenemos siempre al principio del capítulo, yo puedo hablar sobre productos financieros, sobre mi opinión, pero en ningún caso puedo dar una recomendación de compra o de venta sobre ningún producto financiero sin tener un contrato de asesoramiento, un test de idoneidad, etcétera, etcétera, todo lo que nos pide la CNMV con un cliente al que yo le vaya a emitir una sola recomendación de inversión. Con lo cual yo aquí no emito ninguna recomendación de inversión, solo mi opinión sobre un producto. ¿Correcto? Dicho esto, otra cosa que hago es citar a Javier a que se escuche el capítulo, probablemente ya lo haya hecho, pero si no lo ha hecho, que se escuche el capítulo de invertir en renta fija, donde hablábamos un poco de la situación de los activos conservadores y de por qué les perjudica tanto la inflación y la subida de tipos. No sé exactamente de qué fecha es, pero vamos, como que ha venido pues al pelo, ¿no? O sea, es decir, este fondo le ha pasado exactamente lo que comentábamos en aquel capítulo. La inflación y el riesgo de subidas de tipos de interés está tirando para abajo estas carteras de bonos, y el Diversified Income, primero hay que decir, PIMCO, dije en aquel capítulo que es una de las mejores casas de renta fija del mundo, si no la mejor, y los dos productos de bandera, por decir así, para carteras conservadoras, que son el PIMCO Income, punto, o sea, el más clásico de PIMCO Income, lo hay tanto en dólares como en euros, y el PIMCO Diversified Income, que son dos fondos de renta fija, es de lo mejor que tiene la casa, pero hay que decir que pues, el PIMCO Income es como un poquito más conservador y tiene duraciones más cortas y es un poquito más defensivo, y resulta que el Diversified Income es un poquito el más cañero, el que resulta que tiene pues duraciones más largas, que se ponen largos en la curva de tipos, también meten algo de emergente, etc, y buscan darle un poquito de vuelta para obtener más rentabilidad. Como bien hablamos en aquel capítulo, cuanto más nivel de riesgo vayas asumiendo y más duración tenga la cartera de bonos, peor te va cuando vienen mal dadas, como siempre sucede en inversión. Y lo que sucede es que Javier, pues en este caso, el Diversified Income de los dos fondos que tiene PIMCO, pues es el más volátil de los dos, con lo cual pues más galletas se ha metido en este último mes y medio. Como no sirve de mucho mirar hacia atrás y conviene mirar hacia adelante, decir dos cosas. Estos dos fondos de PIMCO, tanto el Diversified Income como el Income más secas, el más tranquilito y el más un poquito más movido, son muy buenos fondos de renta fija. Es decir, son fondos que el momento actual no les beneficia para nada,
pero en general son fondos que, comparados con su categoría, suelen hacerlo muy bien, siendo fondos para patrimonios conservadores, para la volatilidad que tienen siempre te dan un plus y suelen hacerlo muy bien. La segunda cosa que quiero decir, pues oye, sabiendo que son fondos buenos, ¿qué pasa cuando ya me he pegado un pequeño viaje? Porque un 6 y pico para ser renta fija en un mes, pues es un buen viaje. ¿Qué hago de ahora en adelante? Bien, por lo general, estos fondos, el momento bueno de cogerlos es después de haber tenido un viaje de estos. No me atrevería a decir que ese viaje haya terminado y probablemente sigamos durante bastante tiempo en una situación que sea bastante perjudicial para este tipo de carteras, y una cartera con duración 10 años, pues la subida de tipos del 1 y pico al 3 pues le va a hacer mucha pupa, y la inflación ni te cuento. Y ya cada uno tiene que decidir cuándo es el momento de salirse de esa cartera, o sea, de haber dejado que la renta fija purgue lo suficiente y que ya es momento de volver. Pero también es verdad una cosa, la subida de tipos de interés cuando tú ya tienes los bonos en tu cartera te perjudica, pero cuando se ponga, que va por el camino, el yield americano, o sea, lo que paga los bonos americanos a 10 años, en entornos del 3%, va a haber emisiones de bonos de renta fija de compañías privadas que pagan más que el propio gobierno, al 4, al 5, al 6%. Esto quiero decir que a corto plazo te perjudica porque cae, pero lo que es bueno, que le pasa también un poco a las aseguradoras, oye, pues me perjudica la caída de la renta fija, pero en un año o 2 años, cuando estén los tipos al 3 o al 4 y haya emisiones al 4, al 5, al 6%, van a poder invertir en emisiones mucho más rentables. Con lo cual, esto es bastante malo a corto plazo, pero para el inversor conservador, que suban los tipos de interés y que te empiezan a pagar más por la renta fija, a un poquito más de medio plazo vista, es decir, cuando esto ya se haya purgado y ya se haya pegado esto a la torta de corto plazo, va a ser un entorno en el que a lo mejor se pueden empezar a hacer cositas en renta fija. Con lo cual, si me preguntase Javier, oye, ¿qué harías ahora mismo? Creo que puede quedar dolor a corto plazo, me parece que es un muy buen fondo y lo ideal habría sido cogerlo después de una tensión de este tipo, y probablemente le quede un poquito de recorrido a la baja hasta que los tipos se estabilicen. A lo mejor el yield americano se va al 2 o al 3, está por el 2 y pico, a lo mejor llega hasta el 3. Y cuando el mercado se tranquilice un poquito con la inflación y con que los tipos ya están estabilizados donde quieran, o tan pronto diga la Fed, hasta aquí hemos llegado y ya no voy a subir más, puede ser un entorno muy bueno para sembrar en algún tipo de carteras de este tipo para los inversores conservadores. Rogelio pregunta si montaría un fondo por compartimentos para carteras particulares. Es decir, oye, parece ser que en su experiencia particular pues tiene como 6 carteras de gente cercana, familiares, amigos, supongo que muy cercanos, porque si no ya no podría de ninguna manera llevarlas él directamente, cumpliendo con la regulación, quiero decir. Es decir, serán gente, pues familia muy cercana, y dice que estas 6 carteras pues más o menos tienen un volumen de unos 2 millones de euros. Y entonces, pues oye, me plantea la duda de si montaría un fondo por compartimentos para gestionar todo esto, pues porque la gestión es muy compleja, pues porque ya tiene que replicar las operaciones por varias veces, pues porque se le complica mucho y tiene en total pues como 40 empresas y fondos, y entonces muchas se le duplican en varias carteras y tal, ¿no? Bien, lo primero que decir que, claro, yo aquí creo que, y es algo que le puede surgir la duda a muchas personas, es que esto, o sea, lo de un particular no puede montar un fondo. Es decir, a lo mejor algunas personas, cuando yo cuento mi historia y digo pues que la cartera privada previa la convertimos en un fondo, pues parece como que en vez de pagar el 20% de impuestos, pues pasamos a pagar el 1%, pues que entonces esto es algo que puede hacer cualquiera, pero es que no es así. Es decir, la regulación fija, o sea, está para cumplirla, ¿no? Y la regulación básicamente lo que te dice es, oye, si tú eres una persona física o un grupo pequeño de personas físicas, tienes que pagar IRPF al 20%. Y si tú eres realmente inversión colectiva, hablamos de unos requisitos de 100 inversores para un tipo de vehículo, más de 500 inversores para otro tipo de vehículo, tickets medios de 2.500 euros para arriba para cada uno, diferentes tipos de vehículos, y, importantísimo, ningún inversor de la cartera del fondo puede tener ni siquiera hasta el 20% del total. Es decir, si tú tienes una cartera de 2 millones de euros en los cuales está dividido entre 6, lógicamente pues va a haber un inversor que tenga pues 300, 400, 500 o 600, no sé cuál es la cifra, pero en todo caso, muy probablemente va a haber un inversor que a lo mejor alguno tiene el 10, otro tiene el 15, pero resulta que a lo mejor hay uno más grande que tiene más del 20. Eso no es inversión colectiva, eso sería autogestión encubierta, con lo cual la regulación es algo que lo persigue muchísimo. Esto lo primero, es decir, no tendría la diversificación suficiente para convertirse en un fondo de inversión cumpliendo con la regulación, porque hace falta un mínimo, y 6 está lejísimos de ese mínimo, ¿no? La segunda parte, que quizá, bueno, pues podría llegar a salvarse consiguiendo unos cuantos clientes más, a lo mejor pues consigo 10, 12, 15, 20 clientes, pues como suelen hacer, decían, no, es que montas una SICA y te consigues los mariachis y todo esto y tal.
Bueno, ha habido muchos casos de esos y yo creo que cada vez va a menos y la regulación, el regulador está persiguiéndolo y normal que lo persiga porque al final, pues si cualquier persona con mucho dinero puede montarse un vehículo y pagar el 1%, los que pagamos IRPF al 20 y pico por ciento parecemos tontos, ¿no? Entonces creo que hace bien en perseguirlo. Y la segunda particularidad, que creo que es insalvable, pues porque Rogelio me decía pues que tenía otra profesión diferente y que esto era como algo más en sus ratos libres y demás. Hace un tiempo había un poco más de laguna legal en el tema de los asesores registrados y los asesores no registrados. Es decir, como que podía un poco, pues una persona que tenía otro trabajo, que en sus ratos libres, etcétera, pues oye, pues sin registrarse en la CNMV, como estamos todos los EAFIS o los EAFs ahora, que les han cambiado el término, pues teniendo una auditoría externa, pagando todas las tasas de la CNMV, una póliza de responsabilidad civil, tienes que acreditar todos los conocimientos teóricos y los 5 años de experiencia gestionando capital ajeno, etcétera, etcétera, cumplir una serie de requisitos, tener un departamento de atención al cliente, unos requisitos pues muy complejos para poder estar registrado en la comisión y que te permitan asesorar a capital ajeno. Pues lo que ha dicho básicamente la CNMV recientemente es, oye, nada de asesores no registrados. O sea, ¿cómo es que hay unos que están pagando todos los peajes, pasando toda su regulación, etcétera, etcétera, y resulta que hay gente que dice, no, es que yo, si solo, porque la laguna legal que había es, si solo tenías un vehículo y solo asesorabas a ese cliente profesional y como que era tu segunda actividad, así un poco en tus ratos libres, pues podías asesorar un fondo como asesor no registrado. Todas las peculiaridades de que, bueno, pues ya los clientes tienen que confiar a ver si un asesor no registrado, etcétera, pues puede tener los conocimientos o no, porque no los habría acreditado en ningún sitio para gestionar capital ajeno, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado recientemente? Bueno, pues básicamente han perseguido mucho esa figura y han sacado una nueva circular en la que básicamente torpedean completamente la figura del asesor no registrado. También, como decía antes, y me parece normal que suceda, porque lógicamente era un agravio comparativo para todos los que pasábamos por todos esos peajes y cumplíamos a rajatabla con la ley, básicamente indicando pues que el 80% de tus ingresos, y eso es muy claramente justificable solicitándote las facturas o solicitando el IRPF al gestor, el 80% de tus ingresos anuales tienen que venir de una vía externa a la gestión del propio fondo, ¿no? Con lo cual, o tienes un fondo muy pequeñito y tu trabajo y tu nómina y tu quehacer diario, que es más del 80% de tus ingresos, o si quieres montar un fondo de un patrimonio medio que te sirva como unos ingresos, pues me lo invento, el 30, 40, 50, o como la mayoría de nosotros, pues el 90 o el 100% de tu actividad profesional, pues eso no está permitido que estés como no registrado, tienes que estar registrado, con lo cual los casos en los que, pues mira, tengo una cartera suficientemente grande para estar diversificada y que ningún inversor tenga el 20% del fondo, y además es que tengo pues más de 100 o más de 500 inversores dependiendo del vehículo que montes, y además es que esto es tan pequeño para mis ingresos que no supone ni el 20% y lo hago en mis ratitos libres, pues básicamente, o sea, han eliminado todos los casos posibles y básicamente pues ahora o eres registrado o no puedes tener un fondo. Y si eres particular, pues tienes que invertir como particular, tu cartera, la de tu familia y la de tus 2 o 3 personas cercanas, pues porque, o no sé, o te dan sus claves o operas como administrador solidario de una sociedad en la que estáis varios accionistas, o bien te ponen como autorizado en sus cuentas y te dan firma para que puedas firmar sobre sus cuentas, que no se me ocurren muchas más alternativas, o tienes que cada uno invertir con su propia cartera y pagar entre el 19 y el 25% de impuestos como pagamos todos los particulares, ¿no? Y llegamos al punto en el que, habiendo resuelto las dudas así un poquito más genéricas sobre inversión, sobre mercados financieros y sobre el sector, voy a hacer hincapié en la que quizás es la pregunta que pues más está preocupando en los últimos tiempos a los inversores, a los partícipes, a los potenciales partícipes sobre esta situación del conflicto de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, ¿no? Lo primero que tengo que decir aquí es, voy a hacer un poco pues un repaso de lo que está pasando entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la OTAN, etcétera, etcétera. A continuación un poco pues el por qué creo que esto, más allá de la situación del posible conflicto bélico, por qué creo que puede tener un impacto en los mercados o por qué el mercado está viendo una reacción en las cotizaciones de las empresas. Y en segundo lugar, o tercer lugar, quizá lo que me parece más interesante, utilizar este caso práctico que está sucediendo ahora para dar unas líneas generales de comportamiento ante situaciones de mayor volatilidad o cómo comportarnos ante situaciones adversas, ante el miedo a la pérdida. Un poco esto de los ciclos del mercado, que siempre cada X años pues hay un momento más tenso, y cómo reaccionar o cómo no reaccionar mal ante cualquiera de estas situaciones cuando estamos invertidos en un activo como es la renta variable, volátil y que se mueve, ¿no? Y que tiene sus periodos muy buenos y de vez en cuando pues un periodo malo. Entonces, bueno, lo primero que tengo que decir antes de empezar a hablar un poco de lo que ha pasado entre Rusia y Ucrania y demás es que yo estoy muy lejos, muy lejos de ser un experto en geopolítica. Es decir, yo por lo general a lo que dedico la gran mayoría de mi tiempo es analizar compañías, y todo el tema de geopolítica y macroeconomía
Si bien, pues lógicamente tengo que saber lo que está pasando en el mundo y es algo que pues es un input pequeñito que yo introduzco en mi valoración y en mi visión de la cartera y de lo que creo que tengo que hacer para gestionar el fondo, pero creo que hay muchas personas y probablemente en el futuro me encantaría traer aquí alguna de ellas para que nos hable de geopolítica, muchísimo más expertas que yo y que les podéis preguntar largo y que os hablen largo y tendido sobre este tema, ¿no? Voy a dar mi breve visión de un poco de lo que he ido leyendo y de un poco pues las 3 o 4 cosas que me parecen fundamentales de esto que está pasando antes de entrar en el por qué es importante para los mercados. Bien, lo que sucede principalmente entre Rusia y Ucrania es que Ucrania está situado en una zona en el mapa. Recomiendo entrar y ver un poco la situación de Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Lituania, etcétera, etcétera, y ver dónde está situado con respecto a el Mar Negro, Crimea, lo que pasó hace unos años, Turquía, las fronteras hacia Europa, etcétera, etcétera. Y lo que sucede es que Ucrania es un país, digamos, pues como sabéis, Ucrania, Bielorrusia, etcétera, etcétera, lo que era la antigua Unión Soviética, uno de los países separados de Ucrania y digamos separados de Rusia y digamos en una zona intermedia entre el este y el oeste, digamos, o sea, como una parte intermedia por la que hay que pasar o que hace de frontera entre Rusia y Europa. Bielorrusia, que está justo situada encima, es claramente prorruso y sin embargo Letonia, Lituania y Estonia son países pues que ya son muy proeuropeos y que además, y ahora voy a la parte importante de la OTAN, ya están dentro de la OTAN. Bielorrusia, por supuesto, no. De hecho, dijo que como la OTAN siguiese haciendo las cosas que hacía, que iba a dejar alojar en Bielorrusia armas nucleares rusas, con lo cual ahí nos hacemos un poco una idea de que Bielorrusia, que es una de las partes importantes de frontera con Rusia, en kilómetros es Bielorrusia. Y arriba, más hacia el norte, justo encima de Bielorrusia, tenemos unos trocitos pequeños, que es principalmente Letonia y Estonia, de frontera con Rusia, que sí que es una frontera con Europa, que ya forma parte de la OTAN. La OTAN es Estados Unidos, básicamente. Es decir, son países aliados de Estados Unidos que hacen frontera directa con Rusia. Bielorrusia lo tiene controlado. Putin, por supuesto, hablamos siempre, lo tiene. Cuando hablamos en primera persona de Rusia, hablamos de Vladimir Putin, ¿no? Que ya sabéis un poco, no hace falta que entremos a comentar todo esto, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que debajo de Bielorrusia, que es el primer trocito grande de frontera que está debajo de los que no tiene controlados, Bielorrusia sí que lo tiene muy controlado, y debajo, el trozo más grande de frontera con Europa, es un país muy grande en superficie y con una frontera con Rusia muy grande, es Ucrania. Y Ucrania tiene una parte importante de la población pro-europea, pro formar parte de la Unión, pro-OTAN, etc., etc., etc. Es decir, un país que si entra en la OTAN para Rusia supone que Europa y Estados Unidos avanzan hacia su territorio y que pasaría a tener muchos más kilómetros de frontera que tiene que defender de la OTAN directamente. El Mar Negro es una zona estratégica. El Mar Negro está justo debajo de Ucrania y es una zona estratégica muy importante de transporte de mercancías a través de Estambul hacia todo el Mediterráneo. Y ya Rusia hace unos años, pues todo el conflicto que hubo con Crimea básicamente estuvo motivado por esto, porque Crimea era la parte de Ucrania del sur que justo tenía más frontera con el Mar Negro. Pues todo el conflicto para que Rusia se apoderase de Crimea pues fue por esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues Putin ha visto por varias maniobras que ha habido en el Mar Negro, en Ucrania, etcétera, una posibilidad bastante real de que Estados Unidos y la OTAN estén avanzando hacia su territorio o que al introducir Ucrania en la OTAN básicamente Rusia se sienta más amenazado o tenga más frontera directa con la OTAN y ellos prefieren que Ucrania siga siendo un territorio, por decirlo así, neutral y que aunque haya parte de Ucrania que sean proeuropeos, pues no deja de ser una república, o sea, un país ex-soviético y que además ellos lo tienen bastante controlado, tienen un poco la sartén cogida por el mango por el segundo punto que vamos a tocar ahora, que es el más importante, que es el gas. Ucrania es una de las zonas de paso, al ser una frontera tan grande con Europa, desde Rusia, es una de las zonas de paso más importantes del gas que viene de Rusia. Y aparte de que los gasoductos que pasan por allí son muy importantes para el PIB de Ucrania, básicamente, si no entra gas por allí o hay cualquier problema con esos gasoductos, para la propia Ucrania sería un problema de suministro muy importante. Con lo cual, ahora, a día de hoy, como que en Rusia, digamos que usando el gas como arma de negociación, digamos que tiene controlado todo lo que está pasando en Ucrania y es un territorio neutral, pero que lo tienen controlado.
Si la OTAN, o por decirlo así, Ucrania, se convierte en un país de la Unión Europea y además de la OTAN, básicamente perdería muchísimo control ante sus fronteras. Y entonces Putin, ¿qué es lo que dice? Oye, voy a poner 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania, porque como sigáis avanzando, me sigáis tensando la cuerda, pues me voy a enfadar. Yo creo, y esto pues como os decía, sin ser un experto en geopolítica, por favor, quienes sí que lo sean, que me escriban y me ayuden a complementar este análisis tan burdo que yo he llegado a hacer. Creo yo que el momento para que esto suceda, cuando tenemos una crisis energética en Europa tan importante, cuando los precios de la luz están por las nubes, los precios del gas ni os cuento, y está toda Europa preocupada por el suministro de gas y el suministro de petróleo y por los precios de la energía, que justo en este momento Putin tense la cuerda y ponga las tropas allí, me hace pensar que lo hace en un momento en el que Europa y Estados Unidos están bastante por la labor de negociar en cuestiones que afecten a los precios de la energía. Entonces, si tú haces eso, si tú haces un poco una jugada de estrategia o te tiras un farol o estás tensando la cuerda cuando tienes más poder de negociación, porque vamos a ver, el gas es un aspecto muy importante para ambas partes, es una calma tensa, porque básicamente el 37-40% del gas que entra en Europa viene de Rusia, pero es que casi el 90% del gas que exporta Rusia va para Europa. Por eso ya hay otro conflicto previo donde no me quiero extender mucho, que es un gasoducto nuevo que se llama Nord Stream 2, que viene por el Báltico, por arriba de todo, es decir, encima de Lituania, Estonia y Polonia, va directo desde Rusia hasta Alemania, 1.200 kilómetros de gasoducto, y que básicamente Alemania, siendo de la Unión Europea y siendo de la OTAN, como necesita mucho gas, había llegado a acuerdos con Rusia para que llegase mucho gas directamente de Rusia sin pasar por suelo de Ucrania y sin depender de barcos que vengan de Estados Unidos, para que le llegase gas directamente desde Rusia. Y esto para Estados Unidos era una amenaza porque decía que entonces Europa iba a aumentar mucho su dependencia del gas ruso. Pero veis como que hay un conflicto de intereses que Alemania, siendo de la OTAN y siendo un país europeo, pues básicamente se está poniendo en contra o está tensando la cuerda con el tema del gas con Estados Unidos, que quiere que haya menos dependencia de Rusia por intereses puramente comerciales o de suministro para su población, con un país como Rusia y con un presidente como Vladimir Putin, que ya sabemos un poco todas las implicaciones que tiene. Como veis, hay muchos intereses cruzados, económicos, geopolíticos, etcétera, que son muy complejos de analizar, pero en general veis que, pues digamos que es una calma tensa en la cual tanto Rusia está interesado en tener el 90% de su gas vendido, y si se presiona con el Nord Stream de manera que no pueda entrar gas por ahí hacia Europa, pues las ventas de gas de Rusia pueden ser claramente perjudicadas, y al mismo tiempo pues ese arma de negociación de Rusia de decir os corto el suministro de gas, pero vamos a ver, nos vas a cortar el suministro de gas, y entonces pues ¿qué vas a hacer con tanto gas que no vas a tener vendido y con una dependencia tan fuerte que tiene tu PIB del gas que nos vendes? Con lo cual, bueno, pues sabéis que es una situación relativamente compleja y que como Ucrania, todos estos países que ya históricamente que están en una zona de paso con culturas tan diferentes entre un lado y otro, como son Polonia, Ucrania, etcétera, que les han dado por todos lados en diferentes guerras, pues otra vez más como que Ucrania está un poco en el medio y es una zona de conflicto entre dos países o dos continentes o dos culturas, pues comunismo, capitalismo, etcétera, Estados Unidos, Rusia, Putin, Biden, etcétera. Y lógicamente pues esto está ocasionando un conflicto prebélico, por decirlo así, de me posiciono o coloco mis ejércitos, mis soldados, mis tropas en la frontera para tensar un poquito la cuerda con el poder de negociación energético para que no paséis de ahí. Y creo yo que a todas las partes, al que vende el gas, al que lo consume, al que está por el medio y pasan los gasoductos, etcétera, etcétera, al que tiene bastantes malos recuerdos de la época de la Guerra Fría y no creo que le interese para nada volver a un conflicto de este tipo, etcétera, etcétera, creo que todas las partes deberían poder tener un interés en llegar a un acuerdo. Entonces, bueno, sin atreverme a aventurar lo que puede llegar a pasar aquí, me parece que básicamente todos están moviendo un poco las fichas para sus propios intereses, pero con la voluntad final bastante clara de que no interesa a nadie un conflicto bélico en una zona tan importante y tan cercana a Europa, a Rusia, por la que pasa un suministro de gas tan importante para todas las partes, ¿no? Dicho esto, ¿por qué le afecta todo esto al mercado? Bueno, básicamente podríamos decir, joder, pero si en Ucrania las empresas que pueden ser destruidas, hay una guerra allí, pues no tienen ningún peso importante ni en el Eurostoxx, ni en el Standard & Poor's americano, porque cae el mercado si allí realmente, y muchas de las compañías que se están viendo perjudicadas, empresas digitales, crecimiento, tecnología, etcétera, pero si cae una bomba te pueden destruir una fábrica física. Si estas empresas no tienen fábricas físicas, ¿cuál es el riesgo? Si de hecho en una época bélica probablemente todo el consumo de productos, la demanda, la comunicación, etcétera, otra vez como pasó en el COVID, en una época de pandemia que podríamos decir que tiene algunas semejanzas con una época bélica, las empresas digitales lo que deberían verse es beneficiadas y son las que más están cayendo.
Bien, vamos a hilar un poquito los diferentes puntos de este conflicto para ir viendo qué parte del conflicto puede afectar a cada punto de los indicadores macroeconómicos para saber el por qué al final le termina afectando a las empresas de tecnología o de crecimiento o en general a todos los mercados, pero como estas empresas tienen un peso alto en los índices, ¿por qué? Pues puede caer Amazon o puede caer Facebook o puede caer Google, o porque las empresas que más tasa de crecimiento tienen pues son las que realmente estas últimas semanas, últimos meses están cayendo más. Primero vamos a decir que aquí llueve sobre mojado, porque lo que estaba sucediendo en las últimas semanas, los últimos meses, es que, pues como sabéis, en el COVID hubo una rotura de cadena de suministro muy importante con los confinamientos, que a continuación esa cadena de suministros caen los inventarios y lo que sucede no es que se recupere la demanda previamente existente, sino que viene una demanda más elevada que la que había antes, pocos suministros, mucha demanda, empiezan a subir los precios. Al subir los precios, lógicamente, cuando tú llevas años con una política expansiva monetaria, es decir, introduciendo mucha liquidez en el sistema y bajando los tipos de interés para recuperarnos de la anterior crisis, y viene un COVID con un confinamiento y, lógicamente, como saben que no puede haber shocks de liquidez como el que hubo en 2008, introducen varios planes diferentes de varios trillions de rescate en Estados Unidos, es decir, introducen muchísima más liquidez en el sistema. Y además, para rescatar a bares, restaurantes, autónomos, etcétera, pequeñas empresas que tenían muchos problemas con el COVID, le dan cheques a la población, que directamente, lo que hablábamos antes de Open Lending, ¿no? Cheques a la población que directamente pueden utilizarlos para pagar su cuota de crédito, para llegar a fin de mes, o para comprarse el iPhone nuevo, o para etcétera, etcétera, que sabemos cómo son los americanos, cogen el dinero, según les entran los $1.200, el mes siguiente lo estaban fundiendo. Entonces, mucha liquidez, mucha demanda, pocos suministros, o sea, mucha oferta, pocos suministros, mucha liquidez y tipos bajos, se empieza a disparar la inflación. Entonces, al subir la inflación, lo que sucede, pues aumenta mucho el precio del petróleo, etcétera, etcétera. Al subir la inflación, el mercado empieza a especular con la posibilidad de que cuando los precios suben mucho, la única manera que tiene el gobierno o la Reserva Federal de frenar esa expansión de precios, porque llevan muchos años persiguiendo inflación para que esa inflación pague la deuda pública, porque si tú tienes una deuda pública del 100% del PIB y lógicamente los precios aumentan un 7% anual, como esa deuda no aumenta, lo que hablamos en contra de los inversores de renta fija, que tu deuda o el trocito de deuda que se llama bono o fondo de bonos que has comprado, como tú has prestado 100 y dentro de 10 años te van a devolver 100, cuando aumentan los precios de mercado un 7%, básicamente tu dinero está decreciendo un 7%. Lo mismo pasa con la deuda pública. España tiene una deuda del 100% del PIB y aumentan los precios de la economía un 7% anual, y los impuestos que va a recaudar, que son una tasa fija sobre todas esas transacciones económicas que han aumentado de valor un 7%, básicamente, si no cambia nada, teniendo en cuenta que pagan el 1% sobre la deuda, el año siguiente, 7 menos 1 que pagan, debería autopagarse la deuda y convertirse en 194, 88, etc. Es decir, la deuda pública se paga con la subida de precios. Por eso llevan tantos años los políticos y la Reserva Federal, los bancos centrales, etcétera, intentando que hubiese inflación. Porque la de inflación es la única arma que tienen los bancos centrales para repagar las espaldas públicas tan endeudadas en un escenario en el que el desarrollo tecnológico y la pirámide demográfica invertida, es decir, ¿por qué en el baby boom subieron los precios? En el baby boom subieron los precios porque de repente nació una generación entera de bebés que habían nacido a tasas muchísimo más altas que antes, de repente en Estados Unidos acceden a la economía, etcétera, etcétera, empiezan a trabajar, la economía empieza a crecer, se ponen todas las familias a tener hijos y de repente esos hijos cumplen 20 y pico, 30 años y se ponen todos a consumir, a comprarse casas, a comprarse coches, etcétera, etcétera. Eso es la situación contraria a lo que está pasando ahora, es decir, lo que tenemos ahora es lo contrario a un baby boom, y lo contrario a un baby boom, si nace poca gente y pocos consumidores se incorporan a la economía, eso es deflacionario, es decir, por naturaleza, el desarrollo tecnológico en el que nos ahorramos costes, tenemos que viajar menos para comunicarnos, tenemos eficiencia en costes, las empresas con todo el desarrollo tecnológico y las comunicaciones que tenemos, bajas precios, pues porque tienes más márgenes, puedes bajar el precio y seguir ganando lo mismo porque te ahorraste costes. Bien, si nace poca gente, también es deflacionario. Llevan desde el año 2008, que nos estábamos todavía lamiendo las heridas de la anterior crisis, intentando que haya inflación. Pues oye, queremos una inflación del 2 o el 3% al año. Y resulta que estaba en el 0, en el 1 o en algunos años incluso deflación. Y de repente se dispara completamente.
Bien, y si tenemos una inflación del 7%. El mercado empieza a especular con la posibilidad de que con los tipos al 0 al 1% y toda la liquidez que metieron en el sistema, como se está empezando a disparar la inflación, tengan que subir tipos de interés. ¿Y qué sucede? Que las empresas de crecimiento, creo que yo lo he explicado en más ocasiones, pero hay que hacer hincapié en esto para diferenciar un poco lo que es que una medida económica o una situación macroeconómica afecta a los fundamentales de nuestra empresa. Si aumenta el paro, bajan los consumos, los datos retail empeoran, suben muchísimo los tipos de interés y tú tienes una empresa endeudada y entonces tiene que pagar más intereses, etcétera. Todo eso afecta a la realidad de la empresa. Te bajan las ventas, te bajan los márgenes, etcétera. Si tu empresa funciona bien y sigues vendiendo y todo está perfectamente, el hecho de que suban los tipos de interés lo que afecta es a la valoración que realiza el mercado de esas compañías. ¿Por qué? Por lo mismo que hablamos en el capítulo de renta fija. Si tenías cosas que te estaban dando el 1 y de repente te están dando el 3, pues comparativamente las empresas que estaban dando el 1 tienen peor propuesta ante el coste de oportunidad de comprarte la otra alternativa que te daba más renta. Con lo cual, ¿qué sucede? Si suben los tipos de interés, se les exige más rentabilidad a las compañías. Esa rentabilidad, cuanto más lejos esté en el tiempo, es decir, las empresas de crecimiento que tienen los flujos en 2025, 2026, 2027 o 2030 en adelante, porque son empresas de crecimiento que cada vez van a ganar más, les afecta mucho esa subida de tipos de interés. Se denominan duration assets, o sea, lo que hablábamos en el capítulo de la duración, la renta fija. Cuanto más duración tenga, más le afecta la subida de tipos de interés. Pues los duration assets, como son las empresas de crecimiento, duración larga porque tienen los beneficios muy a futuro, son los que más ven afectada su cotización, que no su realidad económica, porque como no tienen deuda, no les afecta en nada que suban los tipos de interés. Pero las empresas que estaban a 30 veces, de repente te las ponen a 15 y aquí paz y después gloria. Entonces, hay muchísimas compañías, el Nasdaq ha caído un 15, un 20%, pero es que hay muchas compañías del Nasdaq que han caído un 50, un 60, un 70%. Bueno, si hablamos de caídas, ya estamos hablando de niveles de caídas de crack de 2000, de la burbuja.com, del 2008, etcétera, para muchas compañías que han caído más de un 50% en el plazo de 3 o 4 meses, ¿no? Todo esto lo hilo con lo de Rusia. ¿Por qué le afecta? Que haya un conflicto en Ucrania le afecta a una empresa tecnológica del Nasdaq que está en Palo Alto o en Nueva York, en Silicon Valley, donde sea, en Wall Street. No. Lo que sucede es que si aumenta la inflación y todo el conflicto energético, es decir, si hay un bombardeo en Rusia y el 30 y pico % del gas, de suministro de gas a Europa se corta y todos los barriles de petróleo que salen de Rusia cortan la exportación, eso va a hacer que el precio del barril del petróleo, que el precio del gas en Europa, etcétera, suba todavía más. Y si sube todavía más, como toda la producción agraria, todos los cereales, toda la compra que compramos en el supermercado todos los días, sube todavía más de precio, la energía es un input directo en el índice de precios al consumo. Es decir, va a fomentar que suban más los tipos de interés todavía. Es decir, suba la inflación y entonces el mercado se asusta con que más inflación todavía, más subidas de tipos. Todo esto el mercado lo asimila directamente y en el instante en el que hay un riesgo de ataque y Rusia pone las tropas en la frontera con Ucrania, por ahí pasa mucho gas, va a subir tal, el barril del petróleo ya se va por encima de 90, cuando se va el barril de petróleo por encima de 90, el mercado se asusta con que van a subir los tipos de interés y de repente una empresa que no tiene nada que ver con Ucrania, etcétera, tal, que está en el Nasdaq, que es de crecimiento, le empiezan a pegar un viaje impresionante. Bien, lo primero que tengo que decir sobre todo esto es que, para empezar, había valoraciones en compañías a principios de 2021, etcétera, etcétera, de situación de tipos cero, liquidez interminable, cheques y gente especulando, etcétera, etcétera, que podríamos definir, disculparme el término, había una paja mental brutal. Es decir, muchas compañías estaban tremendamente sobrevaloradas. Nosotros no hemos entrado en eso. Nosotros no tenemos en cartera ni una sola compañía que estuviese a múltiplos excesivos. De hecho, siempre hemos primado mucho la valoración en el proceso de análisis para escoger una inversión. Y las empresas, como hablábamos antes, que ya tenían una rentabilidad interesante, es decir, que ya estaban cotizando a múltiplos razonables, el riesgo de que te las destrocen porque hay alternativas mejores es mucho más bajo. Es decir, nosotros ya estábamos valorando la rentabilidad potencial que queríamos obtener en esa compañía a la hora de asignar el capital de nuestro fondo en una otra compañía. Es decir, comprando empresas que ya estaban cotizando a múltiplos muy atractivos. Entonces, lo primero que tengo que decir, todo esto le está afectando muchísimo más a compañías que estaban sobrevaloradas que a compañías que estaban razonablemente valoradas como las nuestras. Lo que sucede es que cuando empieza la caída del mercado, primero, inflación, ya subida de tipos, etcétera, todo esto, y ahora de repente Ucrania, lluvia sobre mojado, el mercado, las primeras reacciones que tiene cuando había empresas muy sobrevaloradas es que corrige en masa. Todas las compañías te las ponen a tiro y todas las compañías básicamente caen indiscriminadamente. Pero a continuación,
lo que sucede cuando se normalice la situación, los tipos de interés se pongan el 2 y pico %, ya van por el 2, a lo mejor pues pueden llegar al 3 este año, lo que sea, y se calme la situación en Rusia, etcétera, lo que va a hacer el mercado es que entonces va a empezar a discriminar. Y creo que este escenario en el que estamos, en el que todo ha caído bastante en bloque, algunas compañías mucho más, pero todas han caído en general, va a ser muy interesante para aquellos analistas o gestores que nos dedicamos a separar el grano de la paja y que tenemos muy buenas compañías cotizando a precios muy razonables. ¿Por qué? Porque tan pronto el dinero vuelva al mercado, los gestores, la gente que quiere ganar dinero, cuando el mercado empiece a racionalizar y piense sobre todo esto y haga sus análisis, el dinero va a ir primero a las buenas compañías valoradas correctamente, no a las que después de caer un 50 o 60% siguen cotizando, que hay muchos casos a día de hoy todavía, a 20, 30, 40 veces ventas o 200 veces flujo de caja, como he visto algunas estos días. Entonces, lo más importante de todo esto es que la economía está carburando. Es decir, los datos que están saliendo de empleo, ayer salió un dato de ventas de retail en Estados Unidos, los datos de pago con tarjetas de crédito en Estados Unidos, etcétera, etcétera, son muy buenos. La economía está funcionando bien y todos vosotros lo estáis viendo cuando de repente quieres reservar en un restaurante, cuando quieres ir a mirar un coche, las ventas, todo, hay colas en los sitios. Es que te dan para dentro de 3 semanas, está todo el mundo a tope, etcétera. Eso es muy bueno para la economía. Oye, claro que hay un poquito de inflación porque hay mucha demanda, se está moviendo todo y hay falta de suministros en muchos aspectos. Entonces hay subidas de precios. Pero lo más importante de todo es que la economía se mueva. Sería muchísimo peor que tuviésemos deflación y que la economía estuviese de capa caída, como pasó después de 2008, pues que habíamos hecho las cosas mal, nos habíamos endeudado por encima de nuestras posibilidades, el estado del bienestar, el Porsche Cayenne, las grúas por todas las esquinas. ¿Y qué pasó después? Pues que fue durísimo, hubo una crisis psicológica en la población, pues que no queríamos cambiar el coche, no queríamos cambiar la casa y estuvimos muchos años así. La situación que está pasando ahora es bien diferente. Tenemos la sensación de que nos han quitado 2 años de vida, prácticamente todo el mundo, pues porque haya estado en ERTE, le hayan dado un crédito ICO o haya conservado su trabajo y lleve 2 años sin gastar. Tenemos todos prácticamente bastante liquidez en cuenta. Y tenemos ganas de salir, tenemos ganas de viajar y de recuperar el tiempo perdido, de ir a restaurantes, de montarnos en la mountain bike y mirar las ventas de productos de deportes al aire libre. Este año justo van a empezar a abrir las fronteras y viajar, etcétera, 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 ¿no? Eso es muy bueno. Y la conclusión principal que quiero sacar de todo esto, de que la economía se está moviendo, es que hasta ahora, y estamos más o menos a mitad de temporada de resultados, aún faltan algunas empresas por presentar, siempre hay excepciones muy extremas para bien y para mal, pero por lo general, de todas las compañías que han presentado de nuestra cartera, han presentado resultados espectaculares. Es decir, todas están presentando muy bien en ventas, en beneficios, alguna dice, oye, un poquito los márgenes porque me han subido las materias primas y la cadena de suministro y tal. Pero en ventas bien, están dando comentarios muy positivos de 2022. Eso es lo más importante de todo. Si las empresas presentan bien y los beneficios son buenos, básicamente lo que estaría sucediendo cuando la cotización de las empresas cae y la realidad de las empresas está mejorando, es que el duro se te ha convertido en 6 pesetas y la cotización ha pasado de 4 a 3. Es decir, cuando a nosotros los inversores en valor nos gusta comprar duros a 4 pesetas, lo que está pasando ahora es que podremos comprar 6 pesetas a 3. Y eso me parece una gran oportunidad, porque lógicamente, y ya voy un poco a la parte más emocional y mirando un poquito hacia atrás, siempre pasan cosas de estas cada cierto tiempo. Y yo de hecho estaba repasando estos últimos días un poco las últimas cartas, los últimos fichas que había publicado, los mails que mando a inversores, etcétera. Y tan reciente como la carta de Navidad que mandé este año, que decía poco pues el premio a la paciencia, porque había sido un año muy bueno de renta variable, decía: oye, siempre van a venir procesos de estos malos, refiriéndome a lo que había pasado en el COVID. Y después, como veis, si tenéis paciencia y aprovecháis esas oportunidades para invertir, siempre termina llegando una época buena. Igual que cuando estaba todo en máximos y pues, nuestro fondo de octubre de 2020 a octubre de 2021 hizo más 50 y era como rectilíneo, no había riesgo, no se movía nada, etcétera, etcétera. Y yo, ¿qué es lo que le decía a los inversores? No te pienses que va a ser siempre así. Si nosotros en cada periodo de 12 meses hiciésemos 50% arriba, vamos a ver, yo antes de los 45 años dejaba de trabajar. No sé si cuando en el capítulo del interés compuesto aquel que decía, empiezas a hacer una bola de nieve que es un Everest brutal, ¿no? Vamos, yo quiero seguir trabajando siempre porque me apasiona mi trabajo, pero a nivel económico, si nosotros hiciésemos un 50% compuesto, es decir, era imposible, no podía. Bueno, pues estamos viendo que efectivamente viene la época mala. Bueno, pues también os digo, viene la época mala, pero va a venir la buena.
Va a venir la buena, siempre viene una época buena. Y la época buena, cuando venga, con la cartera como la tenemos, las oportunidades que está viendo en el mercado, que esto es importante, ¿no? Los gestores, cuando buscamos compañías para invertir, todos los actores del mercado que buscan oportunidades, lo que estaba sucediendo hace un año y pico es que no había oportunidades. Es decir, todo lo que te encontrabas estaba caro, todo valía, cualquier SPAC, cualquier compañía de coche eléctrico, de cannabis, software as a service, todo estaba a múltiplos altísimos. Y lo que me está pasando ahora como gestor, y por lo que estoy hablando con otros gestores de otros fondos, nos está pasando a muchos, es que el cash que tenemos, tenemos dificultad para decidir a qué oportunidad lo asignamos, porque hay muchas. Y lo que suele suceder cuando hay muchas oportunidades es que tarde o temprano, cuando se tranquiliza la situación, el mercado compra esas oportunidades. Y suelen ser épocas que cuando yo miro hacia atrás, todas las épocas, y esto ya hablo un poco del comportamiento emocional de los inversores y de los partícipes, como os imagináis es la época en la que más consultas estoy teniendo, pues siempre miro hacia atrás y digo, las épocas en las que los que tenían una orden periódica de suscripción al fondo, pues me dicen, oye Javier, no sé si retirar esa orden, oye Javier, no sé si, es que igual es momento de retirar, y el otro día pues un partícipe al que tengo mucho cariño, le mando un saludo desde aquí, me decía que Javier, me ha comentado un amigo que joder, que con la situación como está en Rusia y tal, pues yo no sé si no será momento de retirarnos, defendernos, y cuando se tranquilice la situación, cuando pase todo esto, pues ya volveremos con tiempo. Bien, cuando yo miro hacia atrás, me acuerdo de todos los momentos en los que los inversores les tembló la mano a la hora de seguir con su plan de aportaciones periódicas, o les tembló la mano a la hora de mantener su inversión, su calma, y les entró que ya nosotros, gracias a Dios, pues no tenemos prácticamente reembolsos, ¿no? Y de hecho la gran mayoría de los partícipes que llevan años y ya las han visto de todos los colores, subidas, bajadas, y ven que cada máximo es superior al anterior, y que ya han comprobado cómo el que lleva X años y en vez de un 40 pues tiene un 30, pues lógicamente no le pesa tanto como el que lleva ahora 2 o 3 meses y lleva un menos 15 o menos 20, ¿no? ¿Qué sucede? Pues el que las ha visto de todos los colores, cuando viene una caída, básicamente lo que me está preguntando es, oye Javier, ¿no será buen momento para meterle? Esa es un poco la forma de la que tenemos que verlo, ¿no? De hecho, cuando yo miro hacia atrás, esos momentos, pues joder, la cartera que tenemos ahora del fondo es del año 2008, que luego convertimos en el fondo de inversión. Pero yo llevo invirtiendo como inversor particular desde el año 2000, que me fui a estudiar a la Escuela de Negocios a Vigo, ¿no? Tenía 17 añitos. Pues el crack de las .com, la crisis financiera de 2008, que os acordáis, los que la hayáis vivido, lo que fue. La de 2012 de la prima de riesgo, que os acordaréis, la crisis de la zona euro. En 2015 hubo un crack en la bolsa china también bastante gordo. En 2016 el Brexit. En 2018 hubo una caída a finales del año 2018 en 3 meses que cayó todo en vertical un 20%, por algo parecido a la hora. Van a subir tipos, final de ciclo y tal. Nada, o sea, el siguiente año se olvida todo. Uno de los mejores años de renta variable de la historia, el 2019. 2020, muy reciente, COVID. O sea, os imagináis lo que pasó entre febrero y abril del 2020, ¿no? Y ahora, estos momentos en los que la gente me llama preocupada, mirándolo históricamente, mirando hacia atrás, cuando ellos me preguntaban si sería momento de retirar las órdenes o de salirse o de calmar ese plan que tenían fijado cuando todo iba bien, etcétera, siempre, históricamente han sido los mejores momentos para invertir. Los momentos en los que lo que habría que hacer es justo lo contrario a lo que estaba ese inversor apeteciéndole o le estaba pidiendo el cuerpo hacer por esa emoción, esa protección a la pérdida, ese miedo a lo desconocido, ese miedo al dolor, que es un sentimiento muy humano y que los inversores, cuando nos vamos profesionalizando, vamos cogiendo rodaje y años de experiencia y tenemos muchas muescas en la culata, vas consiguiendo abstraerte de ese ruido. Y realmente tienes que cambiar ese sentimiento tan humano del miedo a la pérdida, ese miedo al dolor y a la pérdida económica, etcétera. Y lo que tienes que hacer es ir en contra de ese sentimiento del subconsciente o irracional y pensar de manera racional que cuando tú eres inversor, realmente lo que te interesa es que el duro te lo vendan a las mínimas pesetas posibles. Y cuando el duro se pone a 6, 7, 8 pesetas, realmente lo que sucede en los inversores es, qué bien va esto. Joder, pues si va tan bien, voy a invertir más. Pues es justo al revés. Lo que tenemos que hacer es invertir más cuando el duro te lo ponen a 3, a 2, etcétera, etcétera. Cuando menos nos apetece invertir es cuando suelen ser los mejores momentos. Entonces, todo esto del market timing que me preguntaba este querido partícipe, de oye, ¿por qué no nos defendemos y luego cuando se tranquilice la cosa ya volveremos? Claro, lo que suele suceder cuando haces eso es que tú tomas decisiones
en base a una información dada, es decir, Rusia está en la frontera ya tiene los soldados allí, el barril de petróleo ya está a 95, la posibilidad de que suban tipos ya está encima de la mesa y el mercado ya ha caído un 15, un 20%. Y tú tomas la decisión de defenderte a posteriori de esa decisión. Y claro, tú estás vendiendo barato, estás vendiendo el duro a 3 pesetas y cuando se tranquilice la cosa, es decir, cuando todo eso, ya no Rusia, ya no tal, ya no inflación, etcétera, ¿a qué precio crees que vas a recomprar? El mercado ya habrá reaccionado a esa tranquilidad existente, a esa nueva sensación de mayor certidumbre sobre la que puede ya posicionarse en el mercado, ya habrá entrado el dinero y estarás vendiendo a 3 pesetas el duro y recomprándolo a 6. Es decir, hay que intentar olvidarse de todo esto del market timing. Hay que intentar olvidarse de todo esto de, pues ahora vendo, ahora me protejo, cuando eso ya volveré, etcétera, etcétera. Y saber que el mercado, las empresas hoy cotizan a mucho más que en la crisis de 2012. En 2012 cotizaban a mucho más que en la crisis de 2008. Y en 2008 cotizaban a mucho más que en la crisis del año 2000. Lo que quiero decir con esto es que el mercado a largo plazo crece, las empresas buenas valen más y el tiempo juega a nuestro favor y tenemos que ser inversores de largo plazo y sobre todo lo que la hilamos ya finísimo y con lo que lo hacemos ya de manera espectacular es si no solo somos inversores de largo plazo, sino que además cuando vienen estas, que vienen siempre, cada 2 o 3 años siempre hay una, y cada 10 años hay una como el COVID o como la de 2008, cuando viene una de estas es cuando más invertimos, con lo cual nuestros precios medios serán muy bajos y el retorno medio anual compuesto que haremos será mucho más grande. Como siempre me gusta terminar con un tono positivo, quiero comentaros algunos mitigantes que veo ante toda esta situación de posible subida de interés y de periodos de inflación alta y de ralentización económica por todo este proceso de posible subida de tipos y sobre todo viendo un poco que la economía está yendo muy bien y las empresas están yendo muy bien, pues ¿qué puede ser lo que suceda con la subida de tipos que está afectando a las cotizaciones del mercado y por qué creo que esto no va a ser tan grave y que el mercado seguirá adelante y las empresas que obtienen buenos beneficios y que tienen ventajas competitivas y que generan valor a largo plazo, tarde o temprano retomarán su camino y seguirán ofreciendo buenas rentabilidades? Comentaros varios mitigantes que creo que es razonablemente posible que sucedan en los próximos tiempos con las medidas de la Reserva Federal y de los bancos centrales en general. Que dándole un poco vueltas he llegado un poco a la conclusión de que es bastante más posible que sucedan de lo que se está comentando, de lo que teme ahora mismo el mercado. En primer lugar, bueno, si nosotros pensamos que desde la crisis anterior los bancos centrales llevan intentando que haya mucha inflación o que haya una inflación más alta a la que ha habido del 2 o del 3% anual y hemos estado durante periodos largos de tiempo con inflaciones del 1 o del 2%, podríamos pensar que tenemos una inflación latente no producida, es decir, pendiente de producirse y que a ellos les interesa que se produzca, pues a lo mejor desde el año 2009-2010, que fue la anterior crisis, hasta el año 2020-2021, pues estamos hablando de periodos de 10-12 años en los que la inflación ha estado 1 o 2 puntos por debajo de lo que ellos pretendían. 12 años con inflaciones 2 puntos por debajo de lo que ellos pretendían, estamos hablando de 24 puntos de inflación pendientes que ellos podrían permitirse, ellos hablo las reservas federales, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra o Banco de Japón, podrían permitirse que se produjesen por encima de su inflación objetivo los próximos años sin que eso produjese que para ellos fuese una inflación por encima de lo que ellos pretendían, por decirlo de alguna manera. Tienen varios años de reserva o de inflación pendiente de producirse acumulados en años en los que han estado por debajo de su objetivo. Claro, pues el 20 y pico % de inflación pendiente de producirse con tasas de inflación de, pues en vez del 2 o del 3 están el 7, pues del 5% diferencial frente al objetivo, pues a lo mejor tenemos para 4 o 5 años en los que ellos podrían permitirse tasas de inflación más altas a su objetivo y con las que creo que ellos podrían estar bastante cómodos. Otra cosa es lo que ellos digan de cara a la galería y un poco de cara a la prensa, porque a ellos les interesa que solo con sus comentarios, que no necesiten subir mucho los tipos de interés, solo con sus comentarios ya hace que los mercados se reajusten. De hecho, sin que suban los tipos de interés, el bono americano ya está por el 2 y pico %, pues eso ya calma los mercados, calma un poquito, precios un poquito más altos hace que todo se reajuste y solo sus comentarios ya sirven de ayuda sin que tengan que tomar medidas que realmente afecten a la economía, ¿no? Y claro, ¿por qué a lo mejor ellos pueden tener interés en dejar que haya un poquito más de inflación durante unos años porque tenían pendiente de que se produjese? Porque ellos hablo, la Reserva Federal, los gobiernos, bancos centrales, son los principales beneficiados, los políticos o los gobiernos, un poco las espaldas públicas endeudadas, son los principales beneficiados de unas tasas de inflación más elevadas.
¿Por qué? Por lo contrario a lo que hablamos en el capítulo de la renta fija. O sea, los gobiernos no invierten en renta fija, al revés, les prestan dinero. Los gobiernos tienen las espaldas públicas muy endeudadas. Lo que hablábamos antes, si en vez del 100% del PIB, pues yo pago unos tipos de interés del 1 o del 2% y tengo una inflación del 7%, mi deuda está siendo del 95%, del 90%, del 85% los siguientes años. Con lo cual, ¿vosotros creéis que van a dilapidar ese repago automático de la deuda que les está produciendo la inflación y que llevan tantos años persiguiendo, poniendo de repente los tipos de interés al 5, al 6 o al 7%, que eso serían las tasas que realmente harían descarrilar a la economía o que harían que el mercado tuviese un colapso bastante más importante, pagando un tipo de interés más alto sobre sus propias espaldas, que son las más endeudadas, es decir, pagando más cara esa deuda, y que esos tipos de interés más altos se coman los beneficios que les produce la inflación? Yo creo que no, yo creo que a ellos les compensa que aunque tengan que subir un pelín los tipos, el diferencial frente a la inflación siga siendo bastante importante y que ellos, su porcentaje de deuda sobre el PIB se desapalanque solo con un poco de inflación. Con lo cual, primer mitigante por el que creo que los tipos de interés pueden subir de una manera suave, pausada y sosegada, porque ellos son los principales que te están tirando del libro de jugadas y que saben perfectamente que las subidas de tipos de interés muy abruptas, ya en varios capítulos de la historia económica, han hecho descarrilar la economía. Con lo cual creo que lo van a hacer muy lentamente. Segundo mitigante. Oye, si el conflicto en Ucrania puede desembocar en una inflación más alta, precios de energía más altos, y eso puede ralentizar la economía, si el mercado lo que está temiendo, no una crisis económica, como parece que estamos viendo que los resultados de las empresas, los datos de paro, los datos de ventas retail y tal están siendo muy buenos, si realmente lo que está temiendo el mercado es que la subida de tipos de interés haga caer el mercado, porque entonces se le exige más rentabilidad, si hay una pequeña ralentización económica por una mayor inflación o por el conflicto en Ucrania, eso también puede redundar en que ellos lo vean venir y puedan decidir subir los tipos de interés más despacio. Y decir, oye, mira, es que ya la propia inflación ha hecho que la economía se calme y el conflicto en Ucrania ha hecho que la economía se calme, vamos a subir menos los tipos. Con lo cual tenemos una especie de hedge o mitigante, que es la pescadilla que se muerde la cola, que si una cosa va mal, la otra entonces puede ir bien. Y si una cosa va muy bien, la economía tira muy fuerte y no hay inflación, etcétera, etcétera, o suben los precios, entonces te la pueden frenar un poquito con los tipos de interés. Para eso es la política monetaria, para hacer de colchón o de amortiguador de situaciones tensas que se pueden producir en el otro lado de la balanza. Con lo cual, creo que por esa parte estaríamos un poquito hedgeados o que si hay una cosa que va mal, la otra puede compensar para bien. Y por último, sabemos en la inflación hay varios componentes. Está la parte de la energía, que puede tardar bastante tiempo en resolverse, y ahora con el conflicto de Ucrania probablemente pueda tardar un poco más. Pero también es verdad que la demanda muy fuerte encima del suministro que hay, que eso es muy bueno para la economía, etcétera, etcétera, que haya mucha demanda. Pero también hay un componente que es la rotura de la cadena de suministro que se produjo con el COVID y la falta de stocks, que es muy probable, por lo que me están diciendo las empresas con las que voy hablando, que a lo largo de este año están empezando a haber buenos síntomas, que les están empezando a llegar los pedidos en tiempo y hora y que están empezando a conseguir suministros y que ya están empezando a ver que hay partes de la cadena de suministros que están empezando a solucionarse. Si la Fed, como os decía antes, tiene una inflación objetivo del 2-3% y ven que está al 7%, y de repente empiezan a ver que del 7% a lo mejor hay 2, 3, 4 puntos, no tengo la cifra exacta, una cifra, un porcentaje importante de esa inflación está en vías de solución y creen que hay una parte muy coyuntural que en 1 o 2 años puede estar solventada, a lo mejor consideran que la inflación dentro de un par de años puede estar en niveles mucho más parecidos a los que son sus objetivos, con lo cual no tienen tanta prisa por subir los tipos para frenarla. Como veis, hay diferentes tipos de variables o situaciones que pueden en una balanza compensarse unas a otras y que yo no creo que vaya a ser la situación tan complicada, tan tensa o que vaya a descarrilar todo como el mercado de valores a corto plazo, que siempre lo tiene el pánico, la tensión, mete todo en precio de una manera muy extrema, está ahora mismo descontando, que me parece que es quizá mucho más exagerada de lo que pueden ser la realidad de los próximos meses, los próximos años. Dicho esto, que creo que ya hemos hablado suficiente pues de Rusia, de consultas de los usuarios, etcétera, etcétera, como veis, bueno, pues no me quiero despedir de vosotros sin deciros que efectivamente veis que intento responder a las preguntas, con lo cual os animo a que me mandéis más preguntas. Y quiero lanzar desde aquí un mensaje de optimismo para todos aquellos partícipes o no partícipes que estéis preocupados, simplemente diciéndoos la conclusión de lo que se estaba contando. La economía está fuerte, esto es un proceso de ajuste de múltiplos en los que las empresas que estaban a 20-25 veces te las ponen a 15-18. Creo que ese proceso tiene un límite porque no te las van a poner a 2-3 veces ni a 5, sino que las empresas buenas va a llegar un momento en el que ese ajuste de múltiplos frene y ese proceso de risk off, o sea, de salida de activos de riesgo, frene.
Y me parece que esos momentos suelen ser muy buenas oportunidades para invertir, porque las buenas compañías, una vez que han tenido ese proceso de rating o de bajada de múltiplos, a partir de ese momento, ya no asumiendo que recuperen el múltiplo anterior, sino asumiendo que se queden en ese múltiplo de manera permanente, a partir de ese momento te llevarás lo que crezcan. Y las empresas en las que nosotros invertimos despliegan capital a tasas altas, tienen negocios muy buenos que crecen con ventajas competitivas y crecen bastante, con lo cual, llegado el momento ese ya de que las empresas buenas se han puesto a precio muy razonable, a partir de ese momento estamos muy bien para los próximos años. Así que sin más, me voy a despedir de vosotros hasta el próximo capítulo y no quería, antes de despedirme, marcharme sin haceros una pequeña petición. Que he querido cambiar un poco este mensaje tan enlatado de despedida de compártelo, dame las estrellas en iVoox, YouTube, etcétera, etcétera, y quiero hacer una petición aquí un poquito más cercana, concretamente para la plataforma de Spotify, que yo creo que, bueno, pues viendo un poco, yo tengo tanto iVoox como YouTube, etcétera. Como nosotros no hacemos contenido en vídeo, creo que la parte de audio, a mí por lo menos la plataforma que mejor me está funcionando es Spotify, y tengo la sensación de que aunque a los usuarios de iVoox les está costando hacer esa transición porque tienen ya ahí todas sus suscripciones, sus likes, sus comentarios, todo su cartera de podcast, pues van a tardar, pero creo que por la calidad de una y otra plataforma van a ir poco a poco a lo largo de los años migrando hacia Spotify. Creo que Spotify va a terminar siendo, y de hecho, pues por el bien de nuestra inversión en Spotify, creo que terminará siendo así, ojalá que sea así. Creo que va a ser la plataforma líder de podcast, y me he estado fijando un poco en las valoraciones, etcétera. Por supuesto, encantadísimo de que compartáis el podcast con las personas cercanas a las que creáis que les puede ser de utilidad, pero sí que os pediría, como no hay todavía podcasts de inversión que hayan conseguido llegar a un número de valoraciones alto, es decir, pues oye, más de 500 o 1000 valoraciones con un 5 estrellas en Spotify, pues hay del 4,8, 4,9, etcétera. Me gustaría ponerme como objetivo que, como siempre va a haber alguien al que no le guste y que lógicamente pues te va a dar 1 o 2 estrellas, y eso lógicamente en promedio pues te baja mucho el rating, me gustaría ponerme el objetivo de llegar a ser el primero de los primeros podcasts de inversión que tuviese un rating de 5 estrellas en Spotify con bastante número de valoraciones. Creo que ahora mismo tenemos 70, 80. Pues vamos a intentar como primer objetivo, como meta volante, llegar a las 100, a ver si conseguimos llegar con 5 estrellas. Entonces os pediría, si no os ha gustado, por supuesto, ya no os pido nada. Si no usáis Spotify, pues tampoco os pido nada. Pero todos aquellos oyentes que escuchéis el podcast en Spotify, o que tengáis Spotify en vuestro teléfono móvil, en vuestra app, etcétera, instalado, y que os haya gustado, por favor, os pediría que si podéis darnos un rating de 5 estrellas, nos ayudaría mucho a que el podcast pues aumente un poco su difusión, a que el algoritmo de Spotify nos posicione bien de cara al futuro, para que cuando todo esto de los podcasts haya crecido más, estemos bien posicionados como un buen podcast de inversión, y lógicamente pues que todo esto de la cultura financiera, de trasladar el mensaje de invertir y de tener buenos activos y buenas compañías, etcétera, pues llegue al mayor número de personas posible. Así que con esa petición y el agradecimiento, por supuesto, para todos los que lo hagáis, para los que no lo hagáis, pues también simplemente el agradecimiento pues por escucharme, me despido hasta el próximo capítulo.